Los dramas ya no son pequeños y toda historia es digna de ser contada. Soy Liliana Ladino y estas son mis nutrinovelas. Bienvenidos a este episodio número 3 de la segunda temporada de Nutrinovelas, y este episodio viene con una información bastante personal. Son como mini historias de las dating app a mis 40s, a mis early 40s. Y es importante para mí contarles esto porque estoy segura que muchos se van a sentir identificados. Para los millennials, que somos una generación análogo digitales, que crecimos sin internet y después pasamos a tener internet, pues miles de cosas han cambiado. Y también donde muchos de los que se han separado o estén divorciados, pues seguramente se van a sentir identificados con estas experiencias que yo he tenido. Y hace poco veía una información en redes que mostraba cómo en los 30 la gente o las parejas principalmente se conocían por amigos o por familia, y ahorita en el 24 más del 60% se conocen online, ¿no? Virtual, y después en segunda medida por amigos. Y creo que si algunos de ustedes son, y al igual que yo, separados, divorciados, es muy probable que hayan tenido esta experiencia, sobre todo si se han aventado a probar estas aplicaciones de citas, ¿no? Y me acuerdo muchísimo, y es algo muy anecdótico, que mis papás también son separados, y me acuerdo que mi mamá conoció a una persona justo cuando pues ya se habían divorciado, con uno de estos letreros de periódico. Entonces la persona ponía como un letrero de: soy hombre, tantos años, no tengo hijos, busco mujer, con o sin hijos, de tanta edad, no sé qué, y el hombre viajó desde Cali a Pasto a conocer a mi mamá. Yo me acuerdo muchísimo de eso, y le mandaba regalos y bueno, todo el cuento, y pues a la larga no es nada diferente, ¿no? Sin embargo, ha sido bien cuestionado, fui bastante cuestionada, incluso dentro de mi mismo círculo cercano, como la forma de relacionarme en estos 5 años de soltería, ¿no? Y sobre todo el después de haber estado casada 15 años. Es como si ya no pudieses volver a conocer a nadie. Y no es porque tengas hijos, porque no los tengo, y no es porque qué imagen le vas a dar a tus hijos, ni que esto, sino porque creo que es algo muy cultural y muy de sociedad. Uno de mis amigos me decía: ¿cómo es que eres una figura pública, académica, que van a decir si alguien te ve en las aplicaciones de citas? Mientras por el otro lado otro amigo me decía: marica, no importa nada, tu vida profesional es una cosa y nadie puede ponerla en duda, dependiendo de lo que hagas o como quieras vivir tu soltería, tu sexualidad o lo que sea. Pero todavía sigue siendo muy juzgado la forma en la cual nos relacionamos. Entonces es como, para mí fue como, y siempre lo digo y se ríe todo el mundo, es como haber salido de un convento en el que estuve 15 años, y sobre todo por cómo han cambiado las décadas, ¿no? O sea, los años, como las situaciones. Yo, antes del que fue mi marido, tuve 2 novios, uno como en mi adolescencia, que evidentemente lo conocí por amigos de otros amigos o fiestas que se hacían, y después el que fue mi novio durante toda la carrera, que también conocí por amigos, justo en plenos carnavales de blancos y negros en Pasto, y después el que conocí, que fue mi marido, lo conocí por mi primo. Entonces, de alguna manera, es muy diferente la forma en la que conocí a los que habían sido mis parejas a las personas con las que me he relacionado en los últimos 5 años. Sé que soy una persona extrovertida. Yo creo que soy bastante introvertida cuando no conozco a la gente, pero si le preguntan a la mayoría de las personas que me conocen, casi que la mayoría van a decir que soy extrovertida, que sigo lo que me gusta, y pues lo que no fácilmente lo puedo, digamos, dejar atrás. Pero también he pasado por situaciones en el ámbito profesional donde se pone difícil sortear ciertos temas, y sobre todo donde se torna muy difícil conocer a gente. Entonces, uno de los puntos, digamos, que me ha sido muy difícil conocer a personas dentro de mi medio es porque yo no sé, yo también crecí con un estereotipo. Mi papá es médico, y como que de alguna manera tengo como muy grabado que todos los médicos son perros, entonces todos los médicos son infieles, entonces todo esto, y sé que es totalmente un estereotipo, pero de alguna manera como que he bloqueado como conocer personas del ámbito de la salud por eso, ¿no? Y realmente se volvió difícil porque yo me separé un mes antes de la pandemia.
Y prácticamente pasé la pandemia sola, completamente sola. Yo digo, gracias a Dios no conocí las aplicaciones de cita durante las pandemias, porque me había vuelto loca. O sea, aproveché desde el 20 de marzo que empezó como el lockdown hasta noviembre del 20 de marzo del 2020 hasta noviembre del 2021 para estar, o sea, tomarme mi tiempo totalmente de soledad, de vivir mi separación, y hacia noviembre del 2021, retomando ya mi vida profesional, de volver a los viajes, de volver a los congresos, me topé con una persona que ya había conocido como en el pasado, mucho más joven, como 10 años menor, y de alguna manera como que seguí saliendo con esta persona, y esta persona nunca me dijo que se iba a ir a vivir a otra ciudad de Colombia. O sea, vivíamos en Bogotá y ya como que literal al mes y medio me dijo, me voy a vivir para otra ciudad. Y yo decía, ¿por qué no me lo dijiste desde el inicio? Entonces me decía, porque si no, no hubiera salido conmigo. Y yo decía, Maika, la gente de verdad no estamos siendo honestos desde el inicio. Entonces esto se me hace como un símil, como cuando dices, es que ¿por qué no me dijiste que lo único que buscaba era algo casual? Porque es que creo que aprendí o crecí entendiendo, como desde la parte de hombres, ¿no? Entendiendo que tenía que lavarle o endulzarle el cerebro a la mujer para que la mujer al final pudiera soltarte algo, ¿no? Y yo creo que no, yo creo a ciencia cierta y por muchas experiencias de amigas, incluso menores que yo, que me dicen, yo tengo problemas si alguien me dice, mira, yo quiero algo casual, y tener ese algo casual. Pero creo que muchas generaciones de hombres todavía han tenido esto grabado de si tú a la mujer no le endulzas el oído, la mujer no te va a soltar nada. Y creo que eso tiene que cambiar de alguna manera, porque así como los hombres tienen ganas de tener algo casual, las mujeres también tenemos ganas de tener algo casual. Y pasó, obviamente quedé súper desilusionada en diciembre, como de, bueno, en enero nos volvimos a ver, como de viaje y todo el cuento, pero pues ya era algo que con la distancia pues se iba a acabar. Y más que la distancia, me acuerdo que la última cena que tuve con este personaje me decía, la diferencia generacional pues es grandísima, o sea, 10 años más, y sobre todo que 10 años más cuando la mujer es mayor es diferente a 10 años más cuando el hombre es mayor. No debería ser diferente, pero es diferente por los temas de sociedad y todavía la diferencia de relacionamiento, la parte de diferencia de género que hay. Entonces viajo en febrero del 2022 a España y me encuentro una amiga que había estado como atrapada en plena pandemia en Alemania y que había usado una aplicación de citas. Obviamente yo creo que a esas alturas todo el mundo conocía Tinder, y no me pregunten por qué, yo estaba literal vetada o banned en Tinder, y no podía abrir una cuenta en Tinder. Y yo digo, gracias a Dios nunca la pude abrir. Pero esta amiga había conocido una aplicación que se llama Bumble, y entonces me decía, es muy cool porque esta aplicación de alguna manera la creó la persona que estaba en Tinder. O sea, Tinder se fue creada como digamos por una pareja, esta pareja se separa y la mujer crea Bumble, y Bumble es una aplicación de citas donde la mujer manda la parada. Entonces, si la mujer no le habla al hombre por primera vez, el hombre no tiene posibilidad de hablarle, o sea, tiene que la mujer dar la parada. Yo dije, pues perfecto para viejas extrovertidas o lanzadas como yo, entonces perfecto, porque si yo quiero yo te hablo, ¿no? Y yo sé cómo te hablo. Entonces me convenció, bajé la aplicación y de una como que decidí tener mi primera cita. Y me acuerdo mucho que mi mejor amigo y otra amiga estaban, y entonces me fui como a un bar ahí en Madrid y se esperaron y me decían, te esperamos hasta que termine la cita. Yo, no, váyanse al hotel. No, pero es que qué miedo, es que no sé qué, es que me quedó... Bueno, el hecho es que se terminaron yendo al hotel y yo a los 10 minutos que ellos habían llegado, llegué. Entonces yo les pongo como, ya llegué al hotel, no se preocupen. Me dicen, con el tipo. Y yo, no, marica, ojalá, bueno, fuera, o sea, sola. La cita fue un desastre. Conocí un francés, que el francés no hablaba nada de español, pero tampoco quería hablar inglés. Entonces fue como, de verdad desastrosa, o sea, de verdad fue como pésima experiencia. Yo dije, yo no voy a volver a utilizar esto. Y entonces otra amiga me decía como, no, dale otra oportunidad, no sé qué. Y se me convirtió en la aplicación de citas que utilizaba cuando estaba de viaje, que es la mayor parte del tiempo. O sea, me la paso de viaje por lo menos una vez al mes, ¿no? Fuera del país. Entonces dije, bueno, la empiezo a utilizar, y de ahí pasaron múltiples citas. O sea, de verdad les puedo decir con total sinceridad que por lo menos he tenido 30 citas de primera vez, ¿sí? Pocas resultaron para una segunda cita.
Incluso la persona con la que estaba teniendo como terapia psicológica en su momento me estaba diciendo, te avientas muy rápido a descartar a las personas por primera vez en las citas. Y yo decía, claro, me aviento rápido porque por darles una idea. Me acuerdo de una cita que salí con una persona del ámbito de la salud que dije, bueno, me voy a quitar el estereotipo de que los tipos de la salud son perros. Entonces salí y esta persona estaba como en una residencia de cirugía y entonces me decía, no, es que congelé el semestre de cirugía porque es que estoy en un proceso administrativo. Y yo decía, no entiendo, o sea, tú empiezas a estudiar la residencia de cirugía y pues no paras, aparte de las residencias más largas. Entonces le dije, pero pues ¿qué pasó? Entonces me dice, no, es que yo operaba mejor que el adscrito, que el profesor. Y yo decía, no puedo con este ego. Entonces como que yo decía, yo no puedo volver a salir con una persona con un ego de estos en el cual sabes que el médico tiene un ego altísimo, el cirujano lo tiene mucho más alto y aparte este residente se atreve a decir que opera mejor que el profesor. Gracias, pero paso. Entonces ese era el tipo, digamos, por ponerles un ejemplo, pero así varios, ¿no? O sea, una persona con la que no volví a salir porque, no sé, hizo un comentario muy machista o no sé, miles de cosas, ¿saben? Entonces, de alguna manera cometí el error, y digo el error porque ojalá si alguien lo tiene o lo va a hacer, por favor no lo cometa porque no sirve para nada, de hacer una lista. Entonces empecé a hacer una lista como de, ponía un requisito por cada uno de mis años. Entonces imagínense la lista de 40 requisitos, ¿no? Entonces hasta esto fue reunión, o sea, cenas, que me acuerdo que estaba en México, cenas de 20 personas, así la mesa, y decían, Lili, empieza a leer tu lista. Y yo la leía y era el motivo de risa de toda la cena. Entonces como que, no sé, por darles una idea para que me entiendan lo irracional de mi lista, de jurando que iba a conseguir este tipo de personaje, yo decía que sea huérfano. Entonces por ahí alguien decía, sí, por favor, yo tampoco quiero suegra. Entonces yo decía, no, o sea, esto no puede pasar, o sea, de verdad no puedo. Y a pesar de que la gente me decía, marica, no puedes tener una lista de 40 requisitos porque esa persona no va a existir, yo seguía buscando mi lista de 40 requisitos y como que al menos pasara con el 80%. Entonces era absurdo, pero bueno, en este momento de verdad me doy cuenta que ese checklist no servía pues para absolutamente nada. Pero conocí de todo tipo de personas y de las cosas que yo más agradezco es, creo que si nunca me hubiera separado, divorciado, no hubiera tenido la oportunidad que tuve de conocer a tanta gente que digo, a la larga son experiencias, ¿no? Pero eso pues no lo sabes en su momento de haber dicho es pésima experiencia o mala experiencia o buena experiencia. No, son experiencias y es muy cool porque al día de hoy me han permitido saber lo que no quiero y lo que quiero de una persona. Me acuerdo que conocí a un médico de Harvard, o sea, ustedes no se imaginan, fue como que yo decía, este es el tipo perfecto, lo alcanzaron a conocer unas de mis amigas de México. El tipo médico y había hecho una internista y había hecho una subespecialidad que era solamente para cuidado crítico, pero de enfermedades respiratorias. Y el tipo era como la primera o la segunda generación que se graduaba justo en pandemia. Entonces imagínense COVID, ¿no? Su foco en específico, enfermedad respiratoria. O sea, el tipo duró casi que 2 años encerrado completamente en hospitales. Y cuando salió ya, después de la pandemia, lo conocí en un viaje en Cartagena. Él trabajaba en un hospital en Nevada, en Estados Unidos, y entonces trabajaba como 2 semanas full y 2 semanas de vacaciones. Y en esas 2 semanas como que nos veíamos, en alguno pues él me decía, nos vemos en México, nos vemos en tal lado, entonces como que de alguna manera viajábamos y nos conocíamos. Y yo decía, creo que la experiencia con él fue como muy visual de la forma en la que yo decía, el estilo de vida que yo tengo o que yo quiero tener, ¿sí? O lo que me imagino en unos años y cómo quiero vivir mi vida, que incluso fue uno de los problemas por los cuales, pues digamos como una de las razones por las cuales llevó a mi divorcio. Este hombre no lo tenía. Y aun pese a que era una persona en la que de alguna manera respetaba el estilo de vida que yo tenía, no era una persona que lo tenía y de alguna manera se iba a chocar.
Entonces sea súper inteligente, guapísimo, aparte a mí me parece súper excitante el hablar otro idioma, pues inglés, que es el único otro idioma que hablo, pero hablar inglés con la persona que te estás conociendo me parece muy cool. No cuando peleas, ahí sí quieres ventar madrazos en español, pero bueno, pero me parece que en el momento de liga y demás eso es muy chévere, pero no coincidían, nuestros estilos de vida no iban a coincidir y pues eso evidentemente yo ya sabía que no iba a funcionar. Me acuerdo también conocí un mexicano que medio les conté en el primer episodio y creo que de alguna manera me permití como que todos esas red flags, digámoslo así, o esos requisitos que no cumplían, conocer a una persona que no cumplía esos requisitos. Entonces, por ejemplo, el mexicano tenía hijos y de alguna manera yo decía, no quiero a alguien con hijos, ¿sí? Porque es difícil, no por los niños. Yo decía, imagínense, uno se entusa y entonces no se entusa solamente del tipo, sino aparte de los niños, pues porque te encantan los niños, ¿no? Entonces decía, no, doble tusa, o sea, no. Pero con él el problema propio era que yo creo que no se había cerrado o no se había de pronto como delimitado como la relación con su ex y eso lo volvió muy complejo. Y yo incluso ni siquiera alcancé a conocer a los hijos porque de alguna manera como que yo también estaba protegiéndome de no quererme involucrar, ¿no? Más. Creo que eso es un poco de ese boicoteo que te haces, ¿no? No lo sé, pero bueno. Bueno, para estas alturas yo creo que ya me había aburrido de utilizar Bumble. Bumble, pese a que tú mandas el primer mensaje y tienes la oportunidad de mandar la parada como mujer, hay mucha gente que te hace ghosting total o te escribe y es como si coleccionara match, ¿no? Entonces como 20 match ahí y nadie te responde. Y a mí, y eso lo acabé de ver incluso en alguna de las publicaciones de redes, creo que Camila Cabello lo decía en una entrevista, decía, si a ti en 2 semanas eso no fluye, chao, no le pierdas más tiempo. Y la gente se pasa como un mes queriéndose conocer virtualmente para salir a tomarse un café. Entonces yo empecé a adoptar como una posición en chateo contigo 2-3 días, nos tomamos un café y si en el real no hay ese flow, esa química, chao. No le insisto más porque esto no fluye. Pero encontré muchas personas que de verdad se pasaban casi que un mes ahí hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y yo o por ejemplo que querían comprobar muchísimo por Instagram si los perfiles eran reales, ¿no? Entonces me encontré muchas personas que era, ¿cuál es tu Instagram? Y yo, Dios mío, no les voy a compartir mi Instagram profesional, o sea, dije no. Entonces empecé como a reactivar la cuenta personal que tengo en Instagram y como que de alguna manera pues compartía eso, pero es inevitable. Mi cuenta en Instagram personal es L Ladino y si tú en Bumble te llamas Liliana, pues es más que obvio que tu nombre es Liliana Ladino, ¿no? Entonces claramente googleas y pues aunque yo quisiera ocultar de alguna manera mi vida profesional, pues lo ibas a deducir. Entonces eso fue como un poco incómodo desde esa parte. Y me aventuré porque escuché un podcast de la Rubén Moral y ella cuenta muy bien cómo se conoció con su marido por una aplicación que se llama Inner. Y dije, bueno, voy a descargar Inner Circle y la descargué. Conocí una persona también menor y ahí ya me llegó el 20 en el que dije, de verdad, si la vida te quiere mandar un mensaje, te va a seguir mandando el mensaje 1000 veces hasta que tú lo aprendas. Entonces, menor, lo mismo, súper inmaduro, como que se sentía de alguna manera menos, pero yo decía, a ver, no te puedes comparar, si tú tienes 30, no te puedes comparar con alguien de 40 porque te falta una década de construcción de todo. Pero esa diferencia generacional abruma. Entonces ahí fue cuando yo dije, nunca más con alguien menor, por lo menos no desde este punto, ¿no? Y esas dos personas pues me enseñaron realmente a no volverme a relacionar con personas menores. La persona con hijos me enseñó a no volverme a relacionar con personas con hijos, o por lo menos que no hayan resuelto su vida, digamos, con su ex. Voy a volver a esa historia y quiero como darles ese ejemplo de cuál era lo no resuelto con su ex. Me acuerdo que una vez fuimos a cine y yo iba con unos amigos, que eso también lo aprendí. Y dije, no vuelvo a llevar a personas con mis amigos, al menos que ya lleve un año, no sé. Y estábamos justo entrando cuando el man se detiene y me dice, no puedo entrar a cine. Y yo, ¿por qué? Entonces me decía, es que me llamó Pepita, que quería hablar conmigo. Y yo, ¿pero le pasó algo a los niños o qué pasó? Pepita, la ex, ¿no? No, si quiere hablar conmigo. Y yo, pues hablas mañana. No, es que tiene que ser ya. O sea, no sé, jueves, viernes, 8 o 9 de la noche. Y yo decía... Entonces fue como, mira, arregla tu vida con ella y a mí no me vuelvas a buscar, ¿saben? Entonces como que yo decía, esa manipulación en el que
la ex te sigue llamando, te sigue buscando, si esto no está resuelto. Y claro, yo era la primera pareja con la que él salía después de su separación, divorcio. Eso tampoco lo vuelvo a hacer. Pero bueno, el punto es que seguí conociendo personas, obviamente. Hubo una persona con la que literal me vi viviendo, que tuvo una experiencia muy bonita, pero también muy rápida. Muy rápida es que prácticamente no habíamos tenido casi que nada, o sea, nada de conocernos y ya me estaba pidiendo exclusividad, ¿no? Y yo decía como, pues me asusta, y no porque no la pueda dar, porque la puedo dar, si eso es recíproco, pero de alguna manera porque yo creo que me asusté de la velocidad en la que iba. Si yo decía, algo mal tenemos que tener los dos en la cabeza como para ir a esta velocidad o super needs de afecto, o no sé, si necesidad de atención inmediata. Pero eso es algo muy, muy importante, digamos, dentro de las aplicaciones, y es como mirar cómo fluye, pero tú sabiendo evidentemente que tiene que haber un poco de disposición de la otra parte para conocerse, ¿no? Mi mejor amigo me dice que a mí me dicen hola y yo me enamoro. Creo que sí, soy súper enamoradiza. Creo que soy muy adicta a sentir como esa sensación de enamoramiento. Me parece lo máximo, me parece muy cool. Pero es difícil porque no sabes en este nuevo método de conocer gente de manera online, con el WhatsApp, con los emojis, con hasta los memes, con las respuestas, no sabes la otra persona qué te está diciendo, no sabes cómo relacionarte, y creo que lo hace mucho más difícil a que si tú vives en el día a día, o como nos conocíamos antes en el pasado, ¿no? Que tú decías, bueno, me vino a buscar, me llamó, me contestó, me respondió esto, me envió la carta. O sea, como que de alguna manera creo que el internet dentro de las relaciones personales nos ha alejado más que acercarnos. Porque ya no sabes, de pronto hasta los mensajes por WhatsApp se entienden mal, ¿no? No sabes de manera qué estás diciendo, y el tono en el que lo dices, o la forma en la que lo dices, o cómo lo lees, o las abreviaturas, o todo lo que pueda haber. Entonces, para mí sí es importante de alguna manera como tener sentir ese clic, esa química, y aunque sea que suene pues totalmente, como les decía, a cliché, fluir, ¿no? ¿Cuál sería mi ideal? Creo que me encantaría poder tener la experiencia de tener una relación abierta, de poderme plantear con una persona una relación abierta, en el cual sea una no monogamia consensuada. Creo que eso es algo muy racional dentro de la biología, incluso humana, pero hasta el momento no he conocido ninguna persona que cuando medianamente toco el tema lo consideren como algo viable. Creo que es complejo. Creo que parte del machismo, y también del machismo mismo que tenemos incluso las mujeres, ya sé, las mujeres somos más machistas que los mismos hombres, es complejo. Me acuerdo que cuando a mí me pusieron el cuerno casada, mi primer planteamiento fue como abramos la relación, y la respuesta en ese momento de mi pareja fue como, eso no sirve si uno no empieza desde cero abriendo la relación. Y yo decía, es complejo, porque tú llegas y dices como, ay, me gusta una relación abierta, apenas luego conociendo a la persona, tampoco es tan fácil como aceptarlo. Pero lo que sí sé, y de pronto es parte de mi boicoteo o de mi miedo, es como que yo estoy dispuesta a tener relaciones abiertas antes de estar dispuesta a que me vuelvan a poner el cuerno. Entonces prefiero más bien que la persona tenga total libertad de su sexualidad, de su libertad, y que pues sea totalmente libre de hacerlo lo que la persona desee, pero donde yo también pueda tener esa libertad y donde los dos estemos en igualdad de condiciones. Porque nadie está dispuesto a tener una no monogamia consensuada, pero muchos estamos o están dispuestos a poner el cuerno. Entonces creo que ahora ando en un estado de pre-enamoramiento, como a 2 segundos literal de enamorarme completamente, pero mucho es porque idealizo todo. Creo que eso es un punto importante creo que sigo buscando la relación de la forma como aprendí a relacionarme desde mi adolescencia, en un mundo que ya no es el mismo, que ya no tiene la misma facilidad, digamos, de conocer a la gente con amigos, ¿no? Y que creo que cada vez la gente está
menos dispuesta al compromiso. Creo que nos hemos vuelto más solitarios, más autónomos y que de alguna manera no vemos a la necesidad de estar al otro, y que entre más que nos acostumbramos a nuestra soledad o a nuestra soltería, más nos gusta y más difícil va a ser que podamos ceder y hacer un compromiso para estar con otra persona. Entonces, creo que es una reflexión para todos los solteros, divorciados, separados, con, sin hijos, y como en la situación, digamos, de historia personal que estén, pero creo que lo más importante es, así suena cliché, fluir. Y dejar fluir y mirar qué te lleva a la vida, ¿no? Y antes de tener un checklist, sobre todo, darse la oportunidad de conocer a la gente y verlo así, conocer a la gente. Tener la oportunidad de conocer a cada una de las personas que les llega en el camino. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por El Rótulo Media. Nos encuentran en Apple Podcasts, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist. Nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela.